hace tiempo, pero mucho tiempo, que recuerdo que este pasaje lo leía las primeras veces y me impactaba de una manera, pero tan tremenda. Fueron de las primeras historias bíblicas que me hicieron así, ¿verdad? No sé, un mover en mi corazón y para entender que Dios quiere que le sirvamos a Él. Leemos Hechos capítulo 9, versículo 1, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Saulo, respirando todavía amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, fue al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, para que si encontraba algunos que pertenecieran al camino, tanto hombres como mujeres, los pudiera llevar atados a Jerusalén. Y sucedió que mientras viajaba, al acercarse a Damasco, de repente resplandeció en su derredor una luz del cielo. Y al caer a tierra oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y él dijo: ¿Quién eres, Señor? Y él respondió: Yo soy Jesús, a quien tú persigues. Levántate, entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Los hombres que iban con él se detuvieron atónitos, oyendo la voz, pero sin ver a nadie. Saulo se levantó del suelo y aunque sus ojos estaban abiertos, no veía nada. Y llevándolo por la mano, lo trajeron a Damasco. Y estuvo 3 días sin ver y no comió ni bebió. Cerremos nuestros ojos y digámosle: Padre amado que estás en los cielos, te damos la honra, te damos la gloria en esta preciosa hora. Te pedimos, mi buen Señor, que nos hables al corazón, que tu buena palabra, Señor, pueda restaurar nuestras vidas, que tu buena palabra, Señor, nos edifique, nos reconforte, que nos rete. Señor eterno, solo tú puedes cambiar las vidas de las personas. Solo tú puedes, Señor, levantarnos cuando estamos caídos. Solo tú puedes, Señor, hacer una obra perfecta en los corazones de las personas. Te pido, mi Dios, que hagas esa obra preciosa por la cual tú envíes tu palabra en esta hora. En el nombre de Jesús. Amén. Todos decimos amén. Muy bien. Los niños pequeñitos van a pasar a escuela bíblica, los de 7 años para abajo, ¿verdad? Los más pequeñitos. De 7 años arriba, pues se quedan acá, ¿verdad? Oyendo la palabra. Ahí va nuestra hermana Claudia para poder atenderles. Bien, hermanos, tenemos un tema hermoso ante nosotros hoy. Este tema lo hemos titulado La conversión de Saulo. Estaba pensando en otro tema, un encuentro con Dios. Prácticamente sería como un título. Algunos predicadores diferencian lo que es el tema del título. El tema, por supuesto, que es la conversión de Saulo, pero el título podría ser un encuentro con Dios. Cuando consideramos lo que sucedió con este hombre, lo que le pasó a él, hemos hablado ya un poco hace algunas semanas acerca de la vida de él, que era un perseguidor de la iglesia. Por eso es que cuando él se convierte, él llega a decir que él era el primero de los pecadores. Así se consideraba él, porque era una persona que cuando Cristo la halló, lo cambió de una manera total, que para él pues ya no había nada más que servir al Señor que lo había salvado. Reconocía que si no fuera por la gracia de Dios, él estaría perdido. Porque, hermanos, religión puede tener la persona, pero la religión no salva a nadie. Incluso, como decía un evangelista antiguo, pudiera ser religión evangélica, decía él. Porque el estar en una iglesia evangélica tampoco salva a nadie. Oiga la expresión que dije: estar en una iglesia evangélica no salva a nadie. Lo que salva es haber entregado la vida a Jesucristo de todo corazón. Si de verdad nosotros hemos nacido de nuevo y hoy estamos en su presencia, eso garantiza que nosotros seamos salvos.
Porque podría pasar una persona toda la vida en una iglesia, pero si solamente fue visitante, si solamente acompañaba a su esposo, podría ser un hombre, ¿verdad? O una mujer, viceversa. Pero si solamente va a la iglesia, podría ser un hijo de igual forma, que solo acompaña a su madre o a su padre. Pero si nunca le entregó su vida al Señor, igual se condena. Así que el nuevo nacimiento es clave en este caso. Y Pablo fue uno de los hombres que experimentó eso. Según la Biblia dice que él era un fariseo. Él fue un hombre de la religión judía, que desde su nacimiento él era de las tribus más consagradas a Dios, pero que eso podemos ver que no le garantizaba el poder ser salvo, porque le faltaba conocer a Cristo todavía. Así que vemos en esta lección de hoy varias cosas importantes. Lo primero que yo quiero que veamos es que Saulo perseguía a la iglesia. Retomo una parte del mensaje que dimos hace como unas 3 semanas, donde lo titulábamos Saulo el perseguidor. En este caso, la parte de la persecución se narra en los primeros 2 versículos, donde nos dice cómo era su vida antes de conocer al Señor. Vea lo que dice. Saulo, respirando todavía amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, fue al sumo sacerdote y le pidió cartas para la sinagoga de Damasco, para que si encontraba algunos que pertenecieran al camino, tanto hombres como mujeres, los pudiera llevar atados a Jerusalén. Ese era el objetivo de él. Él estaba con una furia, con un pensamiento solamente de destruir a la iglesia del Señor. Porque recordemos que él pertenecía a una religión y según él, el cristianismo o el camino, como le llamaban en ese tiempo, era opuesto a lo que él pertenecía. Debemos ser cuidadosos de no volvernos personas sectarias. Y repito, incluso el evangélico, si no tiene cuidado, puede volverse sectario. El Señor no nos llama a nosotros a menospreciar a nadie. Usted ve a personas de la religión que sea, pero usted no puede menospreciar a las personas. Es más, el Señor nos manda a amar a todas las personas, incluso a los enemigos, dice. Entonces, hermanos, Pablo era así, ¿verdad? Llamado Saulo en ese tiempo. Dice que perseguía a la iglesia. Lo vimos en el capítulo 7, al final, donde dice que cuando apedrean a Esteban, el versículo 58, dice que los testigos pusieron sus mantos, dice esta versión, a los pies de un joven llamado Saulo. El versículo 58, la parte última. Entonces, en esa condición estaba él. Él lo que quería era exterminar al nuevo grupo que se había levantado, porque la iglesia comenzaba. Nadie sabía si era del judaísmo o si era otra cosa. En ese momento solo lo miraban, que reverdecía, que crecía en números. Y Pablo decidió frenarlo. El versículo 1 del capítulo 8 dice, y Saulo estaba de completo acuerdo con ellos en su muerte. O sea, con los que mataron a Esteban. Estaba de acuerdo. Pero más adelante dice la parte segunda del versículo 1 que en aquel día se desató una gran persecución contra la iglesia en Jerusalén y todos fueron esparcidos por las regiones de Judea y Samaria, excepto los apóstoles. Versículo 3. Pero Saulo hacía estragos en la iglesia, entrando de casa en casa y arrastrando a hombres y mujeres y los echaba en la cárcel. Oiga, que ni siquiera el texto no se equivoca. Ni siquiera dice que llegaba y apresaba a los hermanos. No dice que los llevaba solamente a la cárcel, sino que dice que entraba casa por casa y dice que los arrastraba. No le interesaba si eran hombres, si eran mujeres, si eran niños, quien quiera que fuera. Dice que los arrastraba. O sea, que era un hombre brutal. Era una bestia, digámoslo así, pues, para que entendamos mejor. Era terrible. Y yo creo, hermano, que una persona así, al verla nosotros en estos días, dijéramos, ese hombre no tiene perdón de Dios. O si fuera una mujer, ¿verdad? Malvada, dijéramos, esa mujer no tiene perdón de Dios. Esa expresión dicen muchas veces los seres humanos. Pero la verdad es que Dios tiene planes, ¿verdad? Y planes preciosos, aún en las personas que son terribles. Y creo que en la obra del Señor también hay personas que fuimos terribles.
La mayoría, ¿por qué no decirlo todos? Porque la Biblia dice que no somos de lo mejorcito, sino Dios escogió lo peor para avergonzar a aquellos que sí se creían grandes. Hoy si somos algo es gracias a la misericordia del Dios Todopoderoso. De ahí, hermanos, que la jactancia debe de quedar nula, ¿verdad? Para el creyente. Dijo Pablo, si alguno se gloría, ¿qué dijo él? Gloríese en el Señor. Eso debe de ser nuestro pensamiento, ¿verdad? Porque él era un ejemplo de lo que fue antes y cómo Dios lo pudo cambiar y transformar. Luego se desata esa gran persecución y vemos cómo todos iban por diferentes lugares, dice, anunciando el mensaje del evangelio. Ya vimos que el mensaje llegó a Samaria, toda la parte de Judea incluso, pero hoy vemos esta persecución terrible. Dice que Pablo respiraba amenazas y muerte contra los discípulos del Señor. ¿Y qué hace él? Pide cartas. ¿Cuál era el objetivo? Que cuando las autoridades, cuando él ingresara a Damasco, él pudiera presentar esas cartas y decirles, aquí viene mi permiso. Tengo libertad de entrar en el país de ustedes para poder llevarme a los judíos que estén aquí escondidos de la secta del camino de Jesús. Así era el caso, porque Damasco ya pertenecía al país de Siria. Se dice que en ese tiempo era la ciudad más importante de la provincia romana de Siria. Y hoy pues sigue siendo la capital de Siria. Era una provincia romana y se dice que ahí vivía una gran cantidad de judíos. ¿Cuál era el objetivo de Saulo? Era poder desarticulizar el movimiento cristiano ahí en Damasco. Recordemos que los cristianos fueron esparcidos, pero en ese esparcir daban la palabra. En ese correr, digamos, por diferentes lugares, ellos predicaban de Cristo. Aparte de la aflicción que llevaban ellos por librarse de la muerte, también ellos sabían que tenían una fe. Y fue así como ellos iban predicando el mensaje. Y el poder de Dios, hermanos, actúa. Porque les digo, cuando nosotros lo hacemos, pero con sinceridad, los que obramos no somos nosotros. El que obra es el Espíritu Santo. Y por eso es que vamos y predicamos la palabra y podemos ver personas rendidas a los pies de Cristo, porque no son mis palabras ni sus palabras. Es el poder del Espíritu Santo el que cambia y transforma la vida de las personas. Es Él. Entonces, yo creo que el que comparte el mensaje de Salvador es el primer admirado. A mí me ha pasado. Y muchas veces uno dice, bueno, pero si no he hecho mayor cosa. Y lo que pasa es que uno solamente aprovecha la oportunidad para presentar el mensaje. El que cambia es el Señor. Si nosotros creyéramos que por todo lo que nosotros somos o hacemos, estaríamos muy equivocados. Ni siquiera oramos suficiente para decir, por la oración que yo hice, fue el impacto en esa persona. No, ni siquiera nosotros somos muy quizás asiduos lectores de la palabra de Dios para decir, por eso es que cuando yo estaba hablando con él o con ella, me fluían las palabras. Repito, si muchas veces el evangelizador es el primer admirado al ver las palabras que le pudo compartir a otra persona. Entonces, ¿cuál es el papel de nosotros? Entregarnos al Señor de lleno, orar un poquito más, leer un poquito más la palabra, y cuando sea la oportunidad de hablar a otra persona, el Espíritu de Dios es el que va a guiar. Entonces, él iba respirando amenazas con esas personas, iba con sus credenciales en la mano para poder decir, estoy autorizado por los sacerdotes de Jerusalén, de mi país. Allí iba él. Pero en la segunda parte del mensaje quiero que veamos que Saulo se encuentra con Cristo. En ese mover, en ese respirar amenazas y muerte que él iba, ¿verdad? Enojado, pensando desarticulizar el movimiento. Miren lo que pasó. Versículo 3. Y sucedió que mientras viajaban, al acercarse a Damasco, de repente resplandeció en derredor una luz del cielo. Y al caer a tierra oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y el versículo siguiente dice que le dice, yo soy Jesús, a
quien tú persigues. Y usted y yo sabemos que quien se mete con los discípulos del Señor, se mete con su Señor, ¿verdad? Nosotros no estamos solos, hermanos. Pareciera, ¿verdad?, que el cristiano es indefenso. Pareciera que como ahora ya no usa un revólver, ya no usa, ¿verdad?, ningún arma blanca o de fuego o como sea, pareciera que está indefenso el cristiano, ¿verdad? Y que cualquiera se puede aprovechar de él o de ella. Pero momento, los enemigos de Dios deben de saber que nosotros como cristianos no estamos solos. Con nosotros está el Todopoderoso. Y si el Todopoderoso está de nuestro lado, quiere decir que tenemos la mejor protección que cualquier persona pudiera anhelar. Estamos protegidos. No pensemos nosotros que estamos así, ¿verdad? A la intemperie y pobrecito de mí, ¿verdad? Y hoy, ¿cómo voy a hacer? A mí me encanta recordar testimonios de hermanos. En este momento, por lo menos, recuerdo de algunos hermanos que cuando ellos no eran creyentes, confiaban en las armas, confiaban en algo que pudieran, ¿verdad?, hacer para defenderse personalmente. Pero a algunos, depende del grado de entrega, les cuesta poder cambiar esa forma de pensar. Digo, porque no todas las personas que vienen y se entregan a Cristo crecen de la misma forma. Entonces a algunos les cuesta entrar en esa sintonía de que hoy ya no es mi arma, que hoy ya no es mi defensa personal que sabía. Cuesta muchas veces, pero cuando una persona se entrega de todo corazón, hermano, es como que Dios le quitara en un chip viejo y le pusiera uno nuevo y su pensamiento es cambiado, pero de manera total. Yo lo he testificado y todavía recuerdo eso. A mí me encantaba la música cuando me convertí al Señor y en aquel tiempo habían cassettes. Ahí se grababa música. Yo tenía mi buen poco de cassettes grabados de música porque me gustaba todos los géneros casi. Y recuerdo que al convertirme al Señor, luego comencé a darme cuenta que habían emisoras cristianas y comencé a borrar las otras emisoras, no sé por qué lo hice, y comencé a grabar emisoras cristianas para oír alabanzas. Ni siquiera sabía cuáles eran las frecuencias, pero comencé a investigar. Y la música que tenía ahí en los cassettes, comencé a grabarles mensajes, todos mal grabados, por cierto, pero hacía eso y le grababa alabanzas, porque en mí se metió algo de que tenía que dejar todas aquellas cosas y que todo lo que a mí me gustaba hoy, pues sentía que ya no iba conmigo y solo lo que quería oír era algo que hablara de Dios. Y comencé a leer la escritura. Tenía un Nuevo Testamento, por cierto, de los que eran los Gedeones, y comencé a leerlo. Y tenía un lapicero y tenía un marcador fluorescente. Cada versículo que me gustaba le ponía, bueno, no había aprendido ni siquiera a subrayar. Ya más adelante aprende uno cómo se subraya también, porque no se hace manchazón. Todavía tengo el Nuevo Testamento, hice una sola manchazón, pero lo importante es que esos pasajes me los aprendía. Otro de ellos tenía una agenda y anotaba versículos que me gustaban para memorizar. Los de salvación eran los primeros que memoricé. Y es así como ahora yo puedo decir que todo aquello primero que hice me sirve hoy en día todavía, porque sigo teniendo el amor por la palabra de Dios, de leerla siempre y tratar de entenderla, porque esto es nuestra vida, hermano. La palabra de Dios es la que da vida. Bendito sea el nombre poderoso de Dios. Esta palabra. De modo que Saulo era un hombre tremendo, pero cuando se encuentra con Cristo, ahí cambió su vida. Él tiene un encuentro con el Cristo glorificado, por supuesto, ya resucitado, según el versículo 3. Lo otro que vemos es que oye la voz de Cristo, según el versículo 4. Cuando cae a tierra, dice que oye una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Literalmente él iba persiguiendo a los cristianos, pero en un sentido más amplio perseguía a Cristo, que él es la cabeza de la iglesia. Nosotros somos su cuerpo y él es la cabeza. Entonces le dice: ¿por qué me persigues? Y él le dijo: ¿quién eres, Señor? Yo veo acá en el versículo 5 una pregunta importante y en el versículo, quiero ver, y en el versículo
Bueno, en este versículo veo una pregunta importante. Vea lo que dice. Y al caer a tierra oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Versículo 5. Y él dijo, ¿quién eres, Señor? Y él respondió, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Él hizo una pregunta importante ahí. Pero más adelante él va a hacer otra pregunta que es igual de importante. Ya se la voy a leer. Dice entonces, ¿quién eres, Señor? Porque él no conocía a Dios. Como cualquier persona hoy que usted le habla de Dios y dice, bueno, ¿y Jesús quién es? Y somos nosotros los responsables de decirle quién es Jesús. Pero en este caso es el mismo Jesús que le dice, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Levántate, entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Mire qué interesante. Y los hombres que iban con él, dice, se detuvieron atónitos oyendo la voz, pero sin ver a nadie. Saulo se levantó del suelo y aunque sus ojos estaban abiertos, no veía nada. Y llevándolo por la mano, le trajeron a Damasco. Y estuvo 3 días sin ver y no comió ni bebió. Ahí está él. ¿Qué debo hacer? ¿Qué debo hacer? Dice Pablo. ¿Qué quieres que haga, Señor? Hoy creo que nosotros debemos también hacernos una pregunta. ¿Qué quiere el Señor que nosotros hagamos? ¿Verdad? Porque si Saulo se encuentra con el Señor y él tiene la oportunidad de oír la voz de él, creo que nosotros también hemos oído la voz de Dios. Y usted dirá, yo no oí nunca la voz de él. No me refiero solamente a literal, aunque la misericordia de Dios es grande, hermanos. Hay personas que han tenido la oportunidad de oír una voz audible. Y qué precioso es. Pero hermanos, si usted no ha oído la voz de Dios, yo sé que a su corazón Dios le ha hablado, a su mente Dios le ha hablado y Él nos da las instrucciones, pero ¿qué hacemos nosotros con esas instrucciones? Ahí está el detalle. Nosotros podemos hacer, quizás resumiendo, 2 cosas solamente. Una, oírla, ¿verdad? Y qué hermoso lo que Dios me dijo. Y Dios me ha revelado esto, ¿verdad? Y hasta lo pudiéramos decir. Pero luego, pues, hacer caso omiso a esa voz de Dios. Pero lo otro que bien podemos hacer es oír la voz de Dios, poner mucha atención a ella y atesorarla en nuestro corazón. Y cuando esa voz la hemos guardado en el corazón, esa palabra no nos va a dejar estar tranquilos. Por ejemplo, a la persona que lo llama al ministerio, como fue el caso de Pablo, esa palabra que le dijo a él, ya la vamos a ver más adelante, que le dice a él, yo te envío para que vayas a la presencia de reyes, de los gentiles y de los israelitas. Esa palabra a él le sonaba, hermanos, en su mente y en su corazón. Y me impresiona cuando él habla a los hermanos en sus cartas y él dice a los romanos, por ejemplo, yo soy deudor. A todos, dice él, soy deudor. Y él dice unas palabras, ay de mí si yo no predico el evangelio, dice él. Entonces él tenía una convicción, pero tremenda. Quizá usted diga, yo no soy enviado a predicar, así como un apóstol o como un evangelista, como un pastor. Puede ser, pero lo cierto es que Dios siempre nos ha dado un mandato de poder hablar de Cristo a todas las personas. De eso no nos excluimos nadie, porque solo lo que necesita usted para ser un candidato, para ser testigo de Cristo, es haberle reconocido como su Salvador. Y si Cristo es su Salvador, usted es un candidato para testificar de las maravillas de Dios. Dice que somos testigos. Y un testigo habla de lo que ha recibido, de lo que ha presenciado, hablando espiritualmente en este caso. Ahora, quiero que pasemos a la parte tercera del mensaje. Quiero que hablemos acá de la conversión propiamente de este hombre llamado Saulo. ¿Cómo fue su conversión? Según el versículo 6, podemos ver que él obedece a Dios. Levántate, le dice Dios. Entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Levántate. Pregunto ahora, ¿lo hizo Pablo? Sí lo hizo, porque el siguiente versículo lo dice, el 8, por ejemplo. Se levanta del suelo y aunque sus ojos no estaban abiertos, no veía nada, y llevándolo por la mano, lo trajeron a Damasco. Ahí estuvo, dice, 3 días y no comía ni bebía, pero estaba orando. Entonces él entra.
una obediencia. Y si lo llevo al siguiente relato, que es en el capítulo 22, porque la conversión de él se narra en tres oportunidades, en el 9, en el 22, en el 26. Pero mire lo que dice acá los versículos, el versículo 10, por ejemplo. Dice, y yo dije, ¿qué debo hacer, Señor? Esa es la otra pregunta que él hace. Y el Señor me dijo, levántate y entra a Damasco, y allí se te dirá lo que se ha ordenado que hagas. Mire qué interesante. Ahí se te dirá lo que se ha ordenado que hagas. En la mente de Dios, hermano, ya está listo lo que nosotros vamos a hacer en la obra de Él. ¿Qué debe de hacer el cristiano? Orar y acercarse más al Señor, de verdad entregarle toda su vida para que Dios le muestre en qué área le va a servir. Así de sencillo. No piense usted que solamente los que predican tienen un llamado así como para decir, entonces yo soy llamado a predicar. De igual forma, si usted es llamado para servir en otra área del Señor, también Dios se lo va a manifestar. No hay tal cosa como un cristiano en una iglesia que no tenga ningún propósito. Todos los que estamos en este lugar hemos sido llamados con un propósito. Somos miembros del cuerpo de Cristo y cada uno somos indispensables y útiles en su obra. Le pongo un ejemplo. El cuerpo humano. ¿Cuál parte de su cuerpo es la que no le sirve? Todas las partes del cuerpo no sirven, ¿verdad? O si lo planteáramos de otra forma, quisiéramos quitarnos una parte del cuerpo porque pensamos que esa no nos sirve. ¿Cuál dedo nos quitáramos? Ni loco, ¿verdad? ¿Cuál mano? ¿O cuál ojo? ¿O cuál oreja? ¿O cuál miembro de adentro pudiéramos decir, sáquenmelo porque este ya no lo quiero? Bueno, solo algunos órganos que a veces se atrofian, ¿verdad? Se dañan y entonces ahí con una cirugía pues los extraen, pero eso es otra cosa. Todo lo que Dios puso ahí tiene un propósito. Entonces quiere decir que cada miembro del cuerpo de Cristo que se va agregando a ese cuerpo místico que es la iglesia, tiene una función. Así vamos, hermanos. Él tiene un objetivo para cada uno. Entra a Damasco y ahí te va a decir lo que vas a hacer, le dijo Dios. Él obedece. Entonces, ¿pero qué más hace él? Se compromete a dar testimonio de Cristo. Capítulo 26. Ahí sigue relatando él su conversión. Dice el versículo 15 del capítulo 26. Yo entonces dije, ¿quién eres, Señor? Y el Señor me dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Pero levántate y póntete en pie, porque te he aparecido con el fin de designarte como ministro y testigo, no solo de las cosas que has visto, sino también de aquellas en que me apareceré a ti, librándote del pueblo judío y de los gentiles, a los cuales yo te envío, para que abras sus ojos, a fin de que se vuelvan de la oscuridad a la luz y del dominio de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí el perdón de pecados y herencia entre los que han sido santificados. Miren la labor de Pablo. Yo para eso me he aparecido, para enviarte, para ponerte por ministro y testigo. Claro, él era un apóstol, fue designado desde ese momento. Algunos discuten, ¿verdad? ¿En qué momento fue su conversión? Si la conversión de él fue en ese momento cuando él cae a tierra y tiene esa luz brillante más fuerte que el sol al mediodía, o cuando él entra a Damasco y el pasaje siguiente que dice que Ananías, un hombre de Dios, ora y le impone manos. Pero es evidente que el apóstol se convierte cuando tiene esa visión maravillosa del Cristo glorificado. Es un hecho. Él está dispuesto a obedecerle a Dios. Él está dispuesto a testificar de las maravillas que él ahora ha visto. Hermanos, los apóstoles, no solo Pablo, sino que todos ellos no se quedaban callados porque la verdad reconocían que lo que Dios había hecho en sus vidas es grande. Y yo pregunto a la iglesia hoy, ¿lo que ha hecho en nosotros Dios es pequeño o es grande? Es grande. Reconocemos muchas veces cuando testificamos que algunos ya estaríamos muertos, otros quizás metidos en problemas, tal vez en prisión, otros quizás en un hospital con una enfermedad grave.
Y muchos otros ya dijimos muertos ya. No con hogares estables, no con familias estables, sino, hermanos, destrucción, porque el enemigo eso es lo que quiere y eso es lo que hace. Pero la realidad es que hoy nosotros debemos testificar las maravillas de Dios. Debemos testificar que Él se apareció a nuestras vidas y Él nos cambió. Él nos ha transformado. Y si hoy algo somos, es gracias a su misericordia. Bendito sea el Señor. Dele gloria al Señor. Entonces vean, el versículo 18 me impacta a mí porque dice que ahí está la labor de Pablo. Le dice, tú debes de predicarles a ellos para que abra sus ojos, porque están ciegos, para que se vuelvan de la oscuridad a la luz, del dominio de Satanás a Dios, y para que reciban por la fe que es en mí el perdón de pecados, y por si fuera poco, herencia entre los que han sido santificados. ¿Cuántos hemos sido perdonados? Pero tenemos herencia todavía. Y esa herencia, usted dirá, yo no la veo todavía. Bueno, la parte espiritual, usted tiene una herencia y ya la disfruta. La paz de Dios es parte de la herencia. El gozo que hay en nosotros es parte de esa herencia. El amor que Él ha puesto en nosotros es parte de su herencia. Muchas de las cosas preciosas que hoy tenemos, a veces ni cuenta nos damos que antes no estaban. Pero esa herencia falta mucho todavía. Porque el apóstol, cuando habló de la comparación de esta vida terrena con la futura, él dijo que no es de comparar lo que nosotros aquí sufrimos con la gloria venidera, dijo él, que en nosotros ha de manifestarse. Quiere decir que la herencia nuestra, como dice el apóstol Pedro, de la cual nosotros ya somos o ya nos pertenece gracias al sacrificio de Cristo, está reservada, dice él, en los cielos. Ahí está nuestra herencia. Entonces quiere decir que hemos sido perdonados, somos hijos de Dios, no hay título más grande que ese, pero falta todavía. Por eso el apóstol Juan, vea que todos hablaron de eso. El apóstol Juan dice, amados, ahora somos hijos de Dios. ¿Cuándo somos hijos de Dios? No, ¿cuándo somos hijos de Dios? Ahora, porque algunos piensan que van a ser salvos todavía. Claro, los que no han recibido a Cristo van a ser salvos, pero el creyente debe estar seguro de que de verdad está en Cristo. Amado, dice el apóstol Juan, ahora somos hijos de Dios. Pero me encanta porque él dice, pero aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él porque le veremos tal como Él es. ¿De qué está hablando? De la transformación de este cuerpo mortal, de este cuerpo físico. Si bien es cierto que ya fuimos cambiados por dentro, hoy tenemos una naturaleza nueva, pero cuando Cristo venga por su iglesia, este cuerpo va a ser transformado y estaremos listos para irnos por una eternidad a estar a la presencia de nuestro Dios Todopoderoso. Eso falta. Por eso es que a veces no comprendemos muy bien, ¿verdad? Lo que Pedro dice y lo que Pablo dice. En unas expresiones dice que nosotros somos santos, en otra dice que estamos siendo santificados, en otra dice que somos salvos, en otra expresión dice que en esperanza fuimos salvos. Bueno, y entonces el creyente se confunde, ¿verdad? ¿Soy salvo o no soy? Pues, ¿soy santo o todavía no soy? La realidad es que es algo presente que nosotros tenemos ya, pero estamos todavía siendo santificados cada día más y cuando Cristo venga, el trabajo será completo. No es que seremos más salvos, porque salvos somos desde el día en que Cristo perdonó nuestros pecados. Lo que pasa es que cada día más nosotros vamos pareciéndonos más a Él. Eso es lo que la Escritura dice. Y el día que Él venga, decíamos, se transforma el cuerpo y ahí se cumple nuestra salvación, se completa. Ahora, entonces Pablo estaba decidido a obedecer a Cristo, estaba comprometido también a obedecer y dar testimonio, pero él estaba orando, dice la Escritura. Si volvemos al pasaje del capítulo 9, mire lo que dice el versículo 11. Y el Señor le dijo, levántate y ve a la calle que se llama derecha y pregunta en la casa de Judas por un hombre de Tarso llamado Saulo, porque aquí está orando. ¿A quién le dijo eso el Señor?
se lo dijo a un hombre llamado Ananías, era un discípulo. Sabiendo el Señor qué clase de obra iba a hacer con Saulo, preparó también un discípulo y le dice, ve, en visión, ve, le dice, allá hay un hombre que se llama Saulo y vas a ir y vas a orar por él, le vas a poner manos. Ahí estaba Pablo orando ya. Pero ¿qué más dice? Ananías, cuando llega a donde está él, en el versículo 17 ahí abajo, dice, Ananías fue y entró en la casa y después de poner las manos sobre él, dijo, hermano Saulo, el Señor Jesús que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recobres la vista y sea lleno del Espíritu Santo. ¿Cómo le dice cuando llega donde él? Hermano Saulo. Y a él se había querido negar al principio. Vean lo que dice un poquito más arriba. Dice, cuando le dice que vaya, versículo 12. Y ha visto en una visión, Dios le está diciendo a Ananías, a un hombre llamado Ananías que entra y le pone las manos sobre él para que recobre la vista. 13. Pero Ananías respondió, Señor, he oído de muchos acerca de este hombre, cuánto mal ha hecho a tus santos en Jerusalén. Y aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. O sea, Ananías estaba pero asustado. No podía haberlo mandado el Señor a otro un poquito más tranquilo, ¿verdad? Sino que lo mandó donde el que arrastraba a los cristianos, donde el que estaba de acuerdo que mataran a los cristianos. Y le dice, yo he oído todo lo que ha hecho allá en Jerusalén. Pero ¿qué le dice el Señor? En el versículo 15, pero el Señor le dijo, ve, porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles, de los reyes y de los hijos de Israel. Pablo sabemos que es un ministro a los gentiles, pero ahí dice que testificó a los judíos y testificó ante reyes, ante el rey Agripa estuvo. Y algunos creen que hasta ante el propio emperador César romano. Era un hombre capacitado, que así como le habló a personas de poca educación, poca instrucción académica, también fue y habló ante los filósofos en Atenas, por ejemplo, en el Areópago. Era un hombre de capacidad, pero quizás como ningún otro, ¿verdad? Formado, dice, a los pies de Gamaliel, una persona que sabía no solamente de la cuestión de la ley, de la Biblia, podemos decir hoy nosotros, sino que sabía los escritos de los filósofos, de los poetas y de todos los hombres de su tiempo. Entonces era un hombre capacitado, pero el Señor le dice, Él me va a ser un instrumento escogido. Y Ananías va obedientemente a hacer el trabajo que Dios le había encomendado. Ahí va y le pone las manos, como dice el versículo 17, y le dice, hermano Saúl, ¿quién me envía el Señor? ¿Para qué? Para que recobres la vista y para que sea lleno del Espíritu Santo. Dos cosas importantes, porque él necesitaba ver. Dice que como escamas le cayeron de sus ojos en ese momento y él puede recobrar la vista. Y en ese momento él es lleno del Espíritu Santo. Qué precioso, hermanos, porque para ser efectivo en la obra del Señor, todos necesitamos ser llenos del Espíritu Santo. Predicadores y no predicadores, necesitamos la llenura del Espíritu Santo de Dios. Todos la necesitamos. Esto no es cosa de que pudiera decir alguien, pero pastor sí, ¿verdad? Necesita tener impacto, necesita, y si es evangelista, ¿verdad? Que hayan señales, que hayan milagros y todo eso. Cada creyente, dice la Escritura, que necesita ser lleno del Espíritu. Claro, en los ministros mucho más, pero dice que él es lleno del Espíritu. ¿Qué más podemos ver ahí? Entonces, él necesitaba tanto la llenura del Espíritu como poder también ver. Y finalicemos. ¿Qué pasó con el trabajo que hace Ananías? Mire lo que pasa ahí al final. Dice este versículo 17. Ananías fue y entró en la casa y después de poner las manos sobre él,
dijo hermano Saulo, el Señor Jesús que se te apareció en el camino por donde venías me ha enviado para que recobres la vista y sea lleno del Espíritu Santo. Al instante cayeron de sus ojos como unas escamas y recobró la vista y se levantó. ¿Y qué dice al final ahí? Y fue bautizado. Qué obediencia de este hombre, ¿verdad? Creyó en Jesucristo porque se encontró con él. Luego recobra la vista, viene el Espíritu Santo sobre él. Este es otro ejemplo de alguien que es lleno del Espíritu Santo antes de bautizarse en agua. Porque a veces los predicadores limitan, ¿verdad?, el obrar de Dios, y a veces creemos que primero hay que bautizarse y después viene la llenura del Espíritu Santo. Así ocurre en la mayoría de oportunidades. Pero eso no quiere decir que así es un modelo de Dios. No, Dios hace lo que Él quiere, ¿verdad? Hay personas que nomás están recibiendo al Señor como su Salvador y comienzan de repente a hablar en lenguas. ¿Y quién va a decir algo? Si Dios hace lo que Él quiere. Entonces, en el caso de Pablo, recibe la llenura del Espíritu Santo y después dice, va y lo bautizan en agua. Creo que es una buena oportunidad para recalcar nuevamente que es necesario que el que no está bautizado en agua todavía, sea adulto o sea joven, ya con entendimiento, debe bautizarse en agua. Porque es necesario, ¿verdad? Es parte de la obediencia nuestra a lo que el Señor ha mandado. Estos hombres de Dios, por eso es que fueron de gran impacto, porque no pusieron ningún obstáculo al Señor. Cuando ellos sabían que el Señor pedía algo, ellos lo hacían. No seleccionemos, hermanos, lo que a nosotros nos gusta, ¿verdad? Porque puede ser que hay muchas cosas en la iglesia que a nosotros nos encantan y esas las hacemos bien. Pero cuando algo no nos gusta, entonces eso como que se deja de ladito. No, hay que obedecer al Señor. Y si obedecemos, ahí vamos a estar bien, ¿verdad? No vamos a dejar de repetir que lo que decimos hay que cumplir. Una palabra, hermanos, que nosotros digamos con nuestra boca, si no va acompañada de la práctica, es vacía. Santiago lo dijo. Una fe que no se manifiesta a través del obrar es muerta. ¿Qué quiso decir él? Es falsa, es mentira. Cuando usted dice yo soy un hijo de Dios, aunque ni debemos ni de decirlo, las demás personas son las que deben ver en nosotros. Pero si alguien es un hijo de Dios, los demás deben ver su andar, ¿verdad? Y que el Señor nos guíe porque somos cartas leídas, dice la palabra. No necesita que usted ande un rótulo aquí en la frente y diga cristiano, o que allá atrás, ¿verdad? Santidad a Jehová. Bueno, si quieren ponerse la señal, las hermanas, que ahí dice santidad a Jehová en algunas, ¿verdad? Pero eso no garantiza. Lo que va a garantizar es su boquita, cómo habla, ¿verdad? Cómo se comporta con las demás personas. Eso va a garantizar que nosotros de verdad la gente diga, qué hombre de Dios, qué mujer de Dios. O los hombres, pues, porque a veces dicen, no, es que para que ande bien santo debe andar con manga larga todo el tiempo, ¿verdad? Y debe andar, si es posible, hasta un sombrero. Eso no garantiza que el creyente va a ser el mejor, ¿verdad? El número uno, no. Lo va a garantizar el buen testimonio. La falsa santidad a veces, hermanos, lleva a la persona a no saludar. Dice, yo soy santo, ¿verdad? Y yo ando bien vestidito.